Este programa está basado en hechos reales y ciertas situaciones se han dramatizado. Algunos diálogos y personajes son ficticios. Un buen barman guardaría tus secretos. Cuéntale todos tus problemas y con una sonrisa te escuchará y te dará otra copa. Hay un secreto que no me gustaría haber guardado. La verdad sobre quién me asesinó. Voces sepultadas. Gerald Monroe. ¿Sabes que algunos sitios te hacen sentir bienvenido? Así es Louisville. Cierto que es una gran ciudad, pero es un lugar muy amistoso. Es el único lugar que he conocido y el único que conoceré. Mi papá es originario de Louisville, nacido y criado aquí, y le encantaba vivir aquí. Lo que más me gustaba de esta ciudad era la gente que aquí vivía. Jerry Monroe era una persona bastante agradable, a quien todos quisieran tener como amigo o como parte de la familia. A él le gustaba estar con mucha gente. Por eso pensó que administrar un bar se ajustaría a sus planes. Este bar, el Bulls and Bears, era como mi segundo hogar. Era un sitio muy antiguo, acogedor, nada lujoso. Solo era otro bar en el barrio, pero tenía un grupo de clientes habituales que siempre iban. Aquí conocí a mi esposa Vicky. Incluso nos casamos en este lugar. Por eso, cuando tuvimos la oportunidad de comprarlo, fue como vivir un sueño. Pero ese sueño terminó 2 años después. Un viernes, en la noche. Mi querida esposa Vicky estaba abriendo el bar un sábado por la mañana cuando sufrió el shock más fuerte de su vida. What's going on? Has anybody been shot? I don't know. He's on the floor. Is he bleeding? Yeah. What is he? Tell me if he's still breathing. Can you tell? He won't wake up. Yeah, okay, but listen to me. Is He he? won't wake up. He won't wake up. Recibí una llamada que decía que habían encontrado el cuerpo de un hombre en un bar. Encontraron a la víctima tendida en el suelo, con las piernas enredadas en las patas de una silla que se encontraba en la orilla de la barra y sangraba por la cabeza. Mi primer informe decía que nos encontrábamos ante un posible suicidio, pero luego al llegar al bar comprendí que obviamente no lo era. Los indicios que había indicaban que no era así. La víctima había recibido 2 disparos en la parte posterior de la cabeza. Bueno, al cabo de algún tiempo atendiendo un bar, hay algunas mañanas difíciles. A veces cuesta un poco recordar lo que sucedió la noche anterior. Pero esa mañana, 2 personas sabían exactamente qué había ocurrido. Mi asesino y yo. El nombre de la víctima era Gerald Monroe, un hombre que tenía 44 años de edad, dueño del bar. Todos mis clientes me llamaban Jerry. Solo era Gerald en mi permiso de conducir. Y lo fui en mi certificado de defunción. Cerca del mediodía recibí una llamada. Y entonces lo supe. Fue como recibir un balde de agua fría. No podía quitar de mi mente el hecho de que nunca volvería a hablar con él. Sí, a mí me costaba convencerme. Y no puedo imaginar qué pasó por la mente de mi esposa cuando me encontró ahí, como una pobre víctima indefensa de un robo a mano armada. Al inspeccionar la escena, encontré en el suelo un cartucho de bala calibre 22. La caja del bar no fue desvalijada por completo. Calculamos que robaron unos $677 de ella. $677.
¿Qué tipo de persona asesina a un hombre por esa cantidad? Bueno, yo les podría decir. Lo vi con mis propios ojos. El problema es que ya no puedo hablar. Al parecer, robaron el negocio y le dispararon al propietario causándole la muerte. Cuando alguien trabaja en un turno de noche en un negocio en el cual constantemente manejas dinero, siempre piensas que en cualquier momento algo así podría ocurrir. Esta es una gran ciudad. Es verdad, Angel. Pero tu papá no fue parte de las estadísticas. De hecho, resulta extraño que alguien pueda atacar a una persona así, sin que ésta se resista. Gerald no parecía consciente de ningún peligro. No había señales de confrontación. Parecía como si alguien hubiera llegado disparándole por detrás de su cabeza. En realidad, esto no fue un robo anónimo. Esto fue un asesinato a sangre fría. Mi asesino tenía un nombre y un rostro, y yo los conocía bien. A los 44 años, ya has recorrido mucha vida, y así me sucedió. Pero jamás imaginé que no tendría un futuro. Este es el bar Balls and Bears. Aquí papá vivió sus últimos minutos. Todo esto fue lo último que vio. Nunca salió vivo de este lugar. Por supuesto, la pregunta obvia es, ¿qué sucedió? ¿Cómo? ¿Cómo sucedió todo esto? Debes tener una mente abierta, recoger evidencias y tratar de resolverlo. Hay que tomar las piezas del crucigrama y ordenarlas. Sí, es como un rompecabezas. Junta las piezas y tendrás una imagen bastante clara del asesino. Pero demora un tiempo encontrar las piezas adecuadas. Cuando comenzamos a hablar con la gente, vimos que Gerald era alguien muy querido. Él parecía ser una persona muy centrada. Nadie tuvo absolutamente nada malo que decir sobre él. Él era un buen hombre, daba siempre lo mejor de sí y no puedo imaginar que alguien fuera su enemigo, porque él era un hombre agradable. Como propietario del bar, me llevaba bien con toda clase de personas. Pero a algunos no te gustaría conocerlos un viernes por la noche. Había una construcción detrás del bar, en la sección 8, que no tenía muy buena reputación. El bar estaba en un centro comercial, pero los otros negocios estaban cerrados desde hacía tiempo. Por esa razón, no había nadie alrededor. No nos preocupábamos mucho por la seguridad del bar. La mayoría de la gente venía acá en busca de diversión, no de problemas. El vecindario, podríamos decir, es un poco rudo y por esa razón varios motociclistas llegaban al bar de Jerry. En las cercanías había un pequeño club de motociclistas. Ellos se reunían allí y frecuentaban el negocio. A él le gustaba ese estilo de vida y se hizo amigo de diferentes grupos de motociclistas. Bueno, ¿y por qué no? Adoraba mi motocicleta y lo pasaba muy bien, al igual que esos chicos. Bueno, las cosas se ponían un poco difíciles de vez en cuando, en ocasiones inquietantes. Había rumores de que ese día una pandilla de motociclistas se había reunido en el bar y que otro grupo había llegado unos momentos después y que posiblemente se desató un conflicto entre ellos. Hice lo posible porque todos se sintieran felices. Unos tragos a cuenta de la casa a veces les quita la agresividad. Había cierta violencia entre ellos. Tienes que velar por tu seguridad, claro, porque algo de esa violencia puede tocarte si no tienes cuidado. Unas semanas antes, ellos habían realizado algún tipo de evento de caridad y uno de los participantes fue golpeado por otro vehículo que iba circulando cercano a Gerald. Estuvo tan cerca de golpearlo a él que eso los asustó mucho. ¿Era Gerald el objetivo?
Nunca supe quién fue ni lo que pensaba al abalanzarse frente a un motociclista de ese modo. Afortunadamente no resulté herido. Pero había alguien que me tenía en la mira. Alguien con quien yo tenía algún grado de cercanía. En un momento, recibí un breve mensaje pidiéndome contactar a una señora. Como a las 6:30 de la mañana, ella había ido a comprar un café y vio a alguien parado en medio de la calle. Parecía como si esa persona hubiera arrojado algo en el bosque. Era algo realmente sospechoso. En verdad parecía algo sospechoso. Y un poco familiar además. Siempre me consideré un hombre con muchos amigos. Pero después de que mi esposa Vicky me encontró con un disparo mortal, la policía solo quería conocer a mis enemigos. Recibí una llamada de la señora Sandra Higgins. Ella vio algo muy curioso esa mañana. Había un vehículo detenido al costado de la autopista y parecía como si un hombre hubiera arrojado algo hacia la zona de los árboles. Tenía tatuajes, camiseta negra y usaba unos pantalones muy holgados. Tenía la cabeza rasurada, toda la apariencia de un pandillero, pero sencillamente no piensas que alguien así pueda estar rondando en tu vecindario. Todo pasó en cosa de segundos. Ella pensó que era sospechoso y que podría escabullirse fácilmente. Enviamos una patrulla con perros para seguir con la investigación. Había un follaje muy denso y profundo, por lo que iba a ser muy fácil no ver el arma escondida entre todo ese follaje. La policía estaba buscando una aguja en un pajar. Y como saben, eso no funciona. Después de pasar muchas horas buscando incesantemente por todos los alrededores, no pudimos encontrar nada. De modo que no teníamos ni asesino ni arma. Esto no parecía ir muy bien. Pensé que nunca encontrarían al responsable. Alguien entró y le disparó a mi padre. Nunca sabríamos lo que ocurrió, es decir, quién fue. Traté de no pensar mucho en eso. Como si mi asesinato no fuera lo suficientemente terrible, ahora mi familia debía preocuparse de mi funeral. Quisiera que al menos la mitad de quienes asistieron al funeral de Jerry estuvieran presentes en el mío. Estábamos muy sorprendidos con las flores y la gran cantidad de gente que acudió. La casa estaba llena todos los días. Todos los días. Hubo muchas lágrimas en mi funeral, pero luego se supo que no todas eran sinceras. Marcia Davis me preguntó si yo iba a estar presente cuando comenzara el funeral, para ver si podía identificar a alguien. Sandra no me conocía a mí ni a mi familia, pero sí identificó a alguien que había visto antes. A mi hijastro, Leslie. Él ni siquiera trató de utilizar un disfraz, es decir, era definitivamente él. Siempre me preocupé por el hijo de Vicky. Leslie era algo inconstante y evasivo, y nunca parecía tener dinero para cubrir sus gastos. El hijo era algo así como un vago, capaz de hacer cualquier cosa por un poco de dinero. Al hablar con los testigos del bar, me aseguraron que Leslie estuvo allí hasta tarde trabajando en la cocina. Traté de ayudarlo. Le encargué unas reparaciones en la cocina. Solo un poco de trabajo para que estuviera ocupado y ganara algo de dinero. Después de todo, era parte de la familia. Al menos eso creía. Pensé que le estaba haciendo un favor. Tenía que preguntarle algo porque había que aclarar algunas dudas. Por eso le pedí que se sometiera al detector de mentiras. Hacer lo correcto no siempre ha sido lo natural para Leslie. Al parecer, a veces le resultaba incómodo. Estar conectado al detector de mentiras genera estrés en el cuerpo y obviamente estaba estresado. Había claros indicadores de que nos engañaba, por lo que le pedí que nos sentáramos a hablar. Es hora de confesar la verdad, hijo.
tú y yo sabemos que hay más de lo que cualquiera pudiera sospechar. La Navidad pasada nos reunimos todos en casa. Invité a mis hijos y Vicky a los suyos. Fue la primera Navidad que pasamos todos juntos. Y la última. No cambiaría esa Navidad por ninguna otra que haya tenido antes en mi vida. Tuvo algo de mágica y agradezco mucho haberla vivido. Porque, ¿quién diría que 6 meses después mi padre ya no estaría? Leslie Emerson es ahora el principal sospechoso del asesinato de su padrastro, Jerry Monroe. Leslie, el hijo menor de Vicky, no era un muchacho muy destacado. Más bien se mostraba como una persona tímida y bastante tranquila para su edad. Fácilmente podías olvidar que él se encontraba en el mismo cuarto en que estabas tú. Parecía que se fundía con la pared. Sí, y acabará por derrumbarse si lo descubren. No se necesitaron muchos interrogatorios antes de que Leslie comenzara a contar toda la verdad sobre mi muerte. Fue obvio que tuvo mucha más participación de lo que indicó al comienzo. Estuvo implicado desde el principio hasta el final. Ah, sí, estuvo allí hasta el final, el amargo final. Fue Leslie quien me disparó. Quizás eso fue lo único que ese chico pudo hacer bien en toda su vida. Dijo que le pagó a alguien para hacerlo. Pero después, finalmente, admitió que fue él quien disparó. Tú y yo estábamos solos esa noche, Leslie. Cuando se suponía que estabas trabajando en la cocina, estabas cargando ese rifle. No nos conocíamos mucho, pero yo pensaba que podíamos ser amigos. No sabía lo equivocado que estaba hasta que escuché el clic de tu arma. Después de que Leslie confesó su participación, nos dijo que había tomado el arma y la había lanzado allí, donde la señora Higgins había visto el automóvil detenido. El arma no fue muy difícil de encontrar la segunda vez que buscaron, después de que Leslie les dijo dónde estaba. Estuvo allí todo el tiempo. Solo se había adentrado en el bosque y la había enterrado. Por supuesto, el arma no fue lo único que habías enterrado, ¿verdad, Leslie? Volvamos al por qué. Le pregunté, ¿sabes por qué lo hiciste? ¿Por qué quisiste hacerlo? Él dijo que realmente no conocía a Gerald muy bien, pero estaba empezando a hacerlo y le agradaba. Tú y yo sabemos que solo hay una persona que pudo llevarte a hacer algo así. Él rompió en llanto y dijo, pero si es mi mamá. Y admitió que fue ella la que le pagó por asesinar a su padrastro. Creo que te encontraste atrapado en el medio, ¿no es así, Leslie? Tu madre y yo pasábamos por un momento difícil. Claro que nunca supe lo difícil que sería. Ella y Gerald tenían problemas dentro de su matrimonio. Sabía que si se divorciaba de él, muchas dificultades se le vendrían encima y terminaría perdiendo el bar. Creyó que la única manera de solucionar todo era deshaciéndose de él. Si mi padre supiera quién fue la persona que le hizo esto, estaría con el corazón destrozado al saber que la mujer que tanto amaba lo traicionó así. No voy a mentir. Nunca me conformaré con esto. Pero ¿saben lo que me parece lo peor de todo? Es hacer que tu propio hijo cometa un asesinato. Pobre Leslie. Al principio no podía ni siquiera enfrentarlo. Originalmente, Leslie había dicho que había personas que podrían hacerse cargo de ese tipo de cosas. Y ella le había dado el dinero para que encontrara a alguien que asesinara a Jerry. Pero no lo hizo. Finalmente sintió que debía hacerlo él, porque se había gastado el dinero. Sí, eso sucedió. No querías hacerlo, ¿verdad, Leslie? Te sentiste culpable. Bueno, el jurado siente lo mismo respecto a ti y a tu madre. Lo enjuiciaron y lo declararon culpable. Luego hubo otro juicio contra Vicky y a ella también la declararon culpable.
En realidad hace falta un buen corazón para que todo resulte bien. Pero cuando las cosas fallan, nada compensa lo suficiente. Fuimos sentenciados también a llevar una vida sin sus llamadas y sin más visitas. Siempre me gustó ver a la gente divirtiéndose. Es evidente que ya se han olvidado de mí. A excepción de algunos que todas las noches me recordarán al irse a casa. Les confieso que no hay un día que pase que yo no esté pensando en Jerry de alguna manera, porque él está conmigo todos los días tal como está con Angel. Yo tuve un sueño muy especial durante el juicio. Soñé que mi padre estaba en el jurado y que estaba mirando el juicio. Yo lo miraba, él se daba vuelta, me guiñaba un ojo y me decía: la tenemos, fue ella. La noche en que hizo que me asesinaran, mi esposa Vicky escribió un mensaje en la pizarra que está en el bar. Decía: te amo, Jerry. Bueno, si eso es amor, cariño, tienes una extraña forma de demostrarlo. Vicky Monroe y Leslie Emerson están cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de Gerald Monroe.